trabado con de SR Radio, que llega al Ecuador, a América Latina y a todo el mundo con la potencia que le caracteriza. Cada vez tenemos más seguidores, tenemos más audiencia y eso realmente nos llena de alegría, nos llena también de un compromiso con ustedes. Tenemos, como siempre, ya el invitado que está aquí. Es luego de ganar el Festival de las Artes Manabí, Cree en tu Talento 2009, con el cuento corto El Sosiego de las Ánimas, publicó con el respaldo de la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador un compendio de cuentos de la obra llamada El Arca de los Sueños. Historias de realismo mágico, literatura fantástica, ciencia ficción y poemas existencialistas se ven marcados en los cuentos Ungido, Reencuentro, El Sosiego de las Ánimas, Redundancia Cósmica, Mundo Primitivo y Frederick Lynch. Autor de la novela corta Ladrón de Ilusiones, publicada en 2020 por la editorial Libros Duende, Cedeño Menéndez irrumpe en la literatura fantástica con una obra híbrida, donde da soltura al suspenso en un thriller hecho en prosa y poesía erótica. Formó parte de la antología Visiones Ecuatoriales, gestada en 2020 por la editorial Omicron Books, en asociación con la editorial Libros Duende, con el cuento de ciencia ficción Sueños de Silicio. Recientemente, con la editorial Cuerpo de Voces, publicó la novela de ciencia ficción El Resurgimiento de las Ánimas, primer libro de la saga Voces del Firmamento, una trilogía inmiscuida en el subgénero cyberpunk. Todo un CV bastante misterioso, bastante literario, de nuestro invitado Richard Cedeño Menéndez, a quien le damos la bienvenida con un gran abrazo. Buenas noches, Richard. Muy buenas noches, Rubén Darío. Gracias por este espacio que me das para darme a conocer. Y saludos a todos los que escuchan, los que están viendo esta charla, esta entrevista. Muchas gracias, muy agradecido. Con todo gusto, Richard, eres bienvenido. Bueno, la primera curiosidad que uno tiene es, porque así son los estigmas, es que en el Ecuador no se hace ciencia ficción. O sea, ¿de dónde sale eso de que se hace ciencia ficción en el Ecuador? De que se escribe ciencia ficción. Mucha gente creería que no es así, que no es cierto. Pero tú lo haces, y lo hacen otros escritores también, muchos otros escritores. Santiago Páez, por ejemplo, que es alguien bastante reconocido. Entonces, cuéntanos de dónde sale esto de la ciencia ficción que se hace en el Ecuador. Me parece bastante novedoso, me parece bastante interesante. Bueno, al parecer a mí también me sorprende en el momento que ya vengo a incurrir en este género, o sea, vengo a incurrir como escritor más bien, porque el saberme en primer lugar como exponente de Manabí, ya que soy de acá, oriundo de Manabí, también me asombra un poco saber que en Ecuador apenas si este género se está dando a conocer. Quizás hace 10, 20 años aparecían pocos, y justo en este año, desde el año pasado, que tuve la oportunidad de formar parte de una antología, me he percatado que sí, también hay, a nivel nacional, hay escritores, aunque no demasiados, ¿no? Dicen, este género parece ser nuevo en nuestro medio, en nuestro país, pero arrancamos con fuerza, según veo. Y eso me da mucho gusto porque me siento acogido, siento que mis ideas van a tener eco. Y me siento cómodo escribiendo este tipo de historias. ¿De dónde viene, de dónde traes tú este afecto, esta afición por la ciencia ficción? Porque debe haber raíces, siempre hay raíces, ¿no? Por algo hacemos las cosas. Imagino que desde niño ya tenías tus inquietudes al respecto.
haciendo una retrospectiva, ¿no? Podría decir que habrían tres fuentes. La primera, en infancia y adolescencia, supongo que tiene que ver con las historietas de Walt Disney. Claro. Mi papá sí me compraba copitos, eran libros pequeños de historias de McPato, Donald, e incluso tenían una tendencia como medias policíacas, ya que los sobrinos de Donald eran bastante curiosos, ¿no? Entonces resolvían crímenes y misterios. Bueno, partiendo de ahí, luego vino mi afán por comprar cómics. Empecé con Marvel, con El Hombre Araña, y después con Batman, Superman, la Liga de la Justicia. Pero creo que esa fue la primera fase. Después, en mis 20, supongo que me direccioné un poco a la metafísica, incluso al esoterismo, quizás porque tenía esas fantasías en mi cabeza y tratando de vincularlo a mi vida de adulto. Probablemente busqué ese poder superior, ¿no?, que me diera ventaja en la vida, y anduve por me gustaban las cartas del tarot. Sin embargo, ya llegando a los 30 me volvió otra vez a ser un poco más investigativo y me dio por meterme a la metafísica, con un libro. Un amigo alguna vez me prestó El Retorno de los Brujos. Claro. De Maxwell y Berger. Me encantó ese libro porque fue que me volvió a mencionar que quizás la ciencia ya estaba desde antes, ¿no? Desde incluso antes de Darwin, antes de Leonardo da Vinci, o del propio, de todos esos científicos que ya por el siglo XVI ya empezaban a proclamar su ciencia, ¿no? Entonces, eso me vinculó incluso también a Fulcanelli y a esos temas medios misteriosos, ¿no? Que doy gracias porque también me vincularon a lo que fue Hermes Trismegisto, el hermetismo, porque incluso eso me llamó la atención, y cuando empecé a leer ciencia lo vinculé un poco con esa filosofía hermética que tiene mucho que ver con la física cuántica. Pero esa más bien ya sería en mi última fase. Como puedes ver, si a pesar que me leí un par de libros siendo adolescente, un par de novelas, entre ellas quedé muy impactada con ¿cómo es? El final de la realidad de Isaac Asimov, una novela que era de viajes en el tiempo, El fin de la eternidad, perdón, se me ha olvidado el nombre. El fin de la eternidad me impactó muchísimo, pero no volví a tocar temas de novela sino hasta mucho después, quizás ahora que ya empiezo a escribir. Más bien lo mío fue una etapa de conocimientos, de absorber cosas más bien del mundo real incluso, no tanto el mundo literario, sino más bien del mundo real. Entonces, partiendo de la metafísica, fui poco a poco interesándome por la ciencia, pero fue cuando empecé a escribir recién esta novela, que incluso que es la que tengo ahora en mis manos, la que ahorita estamos promocionando. Fue ahí que empezó mi vínculo con la divulgación científica, con el interés de aprender más ciencia para poder darme a conocer bien qué es lo que quería transmitir en la historia. Porque si en un inicio quizás esta historia, que vale siempre la cuento como anécdota, empezó siendo un cómic, porque en mi adolescencia dibujaba cómics junto con un amigo, y ya fue después casi a los 40 años que encontré, perdón, a los 35 que encontré estas historietas, estos dibujos guardados en un cajón, y me dieron ganas de volver a dibujarlos, pero de pronto ya con una vida muy agitada no me iba a dar tiempo. Y me dio simplemente por escribir primero en hojas, a lápiz, las ideas para que no se me fueran. Después me vi escribiéndolas en computadora, y cuando acuerdo ya tenía capítulos, aparecieron los guiones largos, las sangrías, y ya, continué escribiéndolo como novela. Esta novela, el surgimiento de las ánimas, se muestra como un primer libro de la saga, de lo que tienes ahí atrás, Voces del Firmamento. La saga quiere decir que vas a hacer varios libros sobre ese tema. Así es, incluso ya están terminados.
El segundo tomo, la continuación de el resurgimiento de las ánimas, está completamente terminado, solamente falta meterlo al horno para que salga, pero por motivos de marketing no lo vamos a sacar tan pronto, ¿no? Y el tercer libro, apenas me faltarían unos detalles solamente para atar cabos, pero ya en sí la historia base está toda contada. Es una saga los 3 libros ya. ¿Cómo? ¿Tienes escritos los 3 libros entonces? Sí. Solo el último tomo le faltan detalles nomás para cerrarlo. Ya, eso quiere decir bastante trabajo diario, quiere decir bastante dedicación y bastante compromiso con la palabra, ¿no? Me imagino que estás metido de cabeza en este proyecto. Te cuento que es un proyecto, así como te digo, de más de 10 años. Claro. O sea, inicié escribiendo esta historia. Me ha dado gusto porque he tenido tiempo para modificarla, para arreglarla, para corregir muchas cosas que cambiaron. Como vuelvo a insistir, es una saga que está alrededor de lo que es la tecnociencia, de todos los avances científicos que se han dado. Me ha tocado a lo largo de todo este tiempo, con gusto, ir corrigiendo de pronto exageraciones que tenía de más. Esta historia incluso la tenía así a borrador, cruda, muy cruda, antes de que ganara yo el concurso en el Festival de las Artes. Cuando gané el concurso del Festival de las Artes, como premio, me iban a publicar una obra. Y yo ya la tenía escrita, ¿no? Pero era demasiado texto. Entonces ellos me dijeron que no, demasiado, que tenía que presentarles otra. Entonces ahí fue que escribí El Arca de los Sueños. Tuve la idea de darme a conocer primero con cuentos más bien, ¿no? Como para tener diferentes puntos de vista, de que me conozcan, realismo mágico, literatura fantástica y ciencia ficción también le he metido al Arca de los Sueños. En todo ese tiempo que demoró la publicación del Arca de los Sueños es que yo seguí trabajando con Voces del Firmamento, puliéndola y dejando una obra que es muy buena, porque está bien trabajada, hecha de corazón y con todo la mente puesta en este proyecto. Es bien complicado. El segundo libro, o sea, si acá el primer libro insinúa lo que es el problema de la conciencia, de cómo la ciencia quiere explicarla, porque todavía no logramos explicarla, ¿no? De pronto ya tenemos casi explicado cómo se originó el universo, tenemos casi explicado cómo se originó la vida. O sea, para eso ya hay respuesta, pero para cómo funciona la conciencia, ese mundo subjetivo que nos trastorna tanto, todavía hay mucho por indagar. Entonces, yo quiero valerme de la construcción de una conciencia cibernética, ¿ya? Para poder explicar los mecanismos que cómo la inteligencia artificial podría emularnos a nosotros, ¿no? Es bien complejo. Y le he metido bastantes ganas a esta investigación, porque más bien es una investigación llena de acción y constante emoción. En este mundo en el que estás metido, ¿cuáles son tus autores favoritos? ¿Cuáles son tus autores que son como los referentes, los que te guían? Autores famosos me refiero, ¿no? Te cuento que cuando ya me empecé a interesar en las novelas, en los escritores de ciencia ficción, para mí, yo quedé completamente impresionado con Isaac Asimov, por el mismo hecho de la robótica, de todas sus visiones que tenía del futuro, lo del celular, lo de la gran computadora tratando de explicar esa última respuesta, cómo se va a detener la entropía, ¿no? En el universo. Muchas de sus historias me impactaron realmente. Luego, conociendo la obra de H.G. Wells, cómo también fue visionario, de Arthur C. Clarke, cómo gracias a estos grandes escritores, la ciencia ha logrado inspirarse, bien, en este caso, hay de ambas partes. Escritores han inspirado a la ciencia a poder crear tecnología, ¿ya? Como los cuentos de H.G. Wells, que tal vez fue una mala influencia en este caso cuando él escribió en 1914 lo de la humanidad liberada, creo que se llamaba el libro, donde hablaba de la bomba atómica, de cómo podía esta secuencia en cadena quedar constantemente emitiendo energía, ¿ya? Aunque nunca lo expresó de la manera tan atroz como fueron las bombas atómicas, ¿no? Pero se acercó bastantísimo a las consecuencias que iba a tener también a nivel de la sociedad.
¿ya? H.G. Wells también habló de la isla del Dr. Monroe, habló de ingeniería genética, o sea, todas esas cosas me impresionaron realmente. Y no es tanto así que también la ciencia ficción, los escritores, ahora se están valiendo de que la tecnología real, la que tenemos a nuestro alcance en nuestros días, ahora se está acercando mucho a lo que era la fantasía, la ciencia especulativa. Tenemos operadores cuánticos, la computación cuántica ya está casi tocando la puerta de nuestras casas. Bueno, aquí estoy siendo un poco exagerado, porque, pero ya la forma de controlar el indeterminismo cuántico ya es un hecho. Es solo cuestión de mejorar los hardware para que estos operadores cuánticos ya estén a nuestro servicio. Me imagino que la ciencia también te influye, por ejemplo, 2001, Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, son una serie de películas donde lamentablemente, como tú muy bien decías, lamentablemente anticipan la tragedia, pero anticipan. Son gente que tenía la visión, que tuvo la visión de decir, esto es lo que se viene. O sea, mientras nosotros estamos en la cotidianidad, en el día a día, ellos están pensando en el futuro, en lo que se viene. Y dan en el clavo, ¿no? Y dan en el clavo porque muchas de las cosas, como tú acabas de decir, muchas de las cosas que ellos anunciaron o anticiparon, pues ahora ya son una realidad cotidiana, una realidad diaria. ¿Sí? No se oye, Richard. Algo pasó con el micrófono. Ahí está bien. Ahora sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí. Ya, Sí, muy sí. bien. Ya, mira, te decía ante el último que tú acotaste, ¿no? Que si bien cuando yo empecé a escribir el resurgimiento de las ánimas lo hice de manera positiva, queriendo explicar una sociedad futurística utópica, un mundo utópico, más o menos como un mundo feliz de esta novela, pero Aldous Huxley. sí, de Huxley, sí. Pero en su momento, cuando uno ya la va desarrollando, ¿no? A veces uno no sabe cómo vas a terminar de escribir el cuento. Pero la entropía social, la entropía incluso psicológica que los seres humanos llegamos a tener, y no se puede detener. El desorden, el caos conlleva, ¿no? Terminamos complicando las cosas por más que queremos ordenarlas. Y al final, esta historia, Voces del Firmamento, eso es lo que terminé desarrollándolo. Empieza como una utopía, pero al final termina siendo caótica, ¿no? Siendo complicada. Pero acotando un poco de lo que me preguntabas, no solo me he visto influenciado por estos escritores como Asimov o H.G. Wells o Arthur C. Clarke, ya, me gusta la divulgación científica y como te decían antes, lo mío ha sido una carrera de absorber información, porque estoy tan maravillado con lo que es la ciencia ficción dura, que para mí mi alimento es la divulgación científica. Todos estos avances que se están viniendo exponencialmente, por así decirlo, año tras año cada vez hay algo nuevo. Entonces eso me inspira cada vez a hablar de estos temas. Y ya nomás toca que la retórica es lo que compone mis composiciones, ¿no? Y ya con eso adorno mi narrativa. Claro. Voy a hacer una pregunta que aparentemente no tiene nada que ver, pero sí puede tener algo que ver, por lo que he leído, ¿no? La pandemia. La pandemia, ¿cómo entra en todo este mundo del cual tú nos estás hablando? Mira, tuve la tentación, como todavía no estaba publicada, ¿no? Porque recién se publicó El Resurgimiento de las Ánimas, el año pasado de meter este tema tan drástico, tan dramático, tan penoso que nos ha pasado a nosotros ahora, ¿no? A todo el mundo. Pero
me dio la impresión de que iba a ser algo forzado, ¿no? Algo forzado que iba a sacar de pronto el argumento base de lo que ya estaba escrito. Sin embargo, en una narrativa, en una página, creo que es pasada la página 150 y algo por ahí, porque me gusta hacer bastante retrospectiva en esta, como raconto, sea en una película, ¿no? Hay tratar de hablar del pasado para que el lector se ponga al tanto de por qué sucedieron las cosas. Entonces, cuando empiezo a hablar de cómo la ingeniería genética fue mejorando y fue creando estos seres mejorados, estos humanos mejorados, pues sí, logro mencionar lo que fue el SARS-CoV-2, ¿no? El COVID, que partiendo de ahí, después de este virus, de esta pandemia, los biohackers, los biohackies, como le llaman, se encerraron, ¿no? Aprovecharon la cuarentena para encerrarse en sus casas, en sus garajes, ¿no? Como suele pasar ahorita, ¿no? Que se hacen en sí mismos, se hacen experimentaciones y para tratar de mejorar, ¿no? Pero obvio que aquí la novela de ciencia ficción exagera un poco y a raíz de ahí, al menos hago la mención de empiezan a proliferar incluso seres mutantes, ¿no? No como los de Marvel, ¿no? Pero algo por ahí, aproximado. Pero un poco más serio, por ejemplo, hablo de estas personas que se creen con supremacía de los demás humanos. Estamos hablando recién de mediados del siglo XXI, perdón, ¿ya? Pero el gobierno no les deja desarrollar. El gobierno los castiga al igual que cualquier delincuente. Claro. Así que por más vigilantes que quieran salir a las calles, no van a tener esa libertad como se ven en las historietas. La vida real es más complicada. Es más complicada. Y tú debes haber leído mucho sobre las teorías conspirativas de que la pandemia es una cuestión prefabricada con fines de exterminar a una parte de la población, porque ya no hay cómo alimentar a tanta gente, ya no hay cómo dar trabajo a tanta gente. Es una teoría conspirativa que hasta el cantante Miguel Bosé lo sostiene, y lo sostiene pero a muerte, ¿no? Y tanto es así que camina por las calles sin mascarilla, y yo creo que uno de estos días puede caer muerto ahí en plena vía, ¿no? Porque la gente se obsesiona así, la gente cree cualquier cosa. Entonces uno de los desafíos o de los retos es que hacer ciencia ficción, y entiendo que tú me darás la razón, hacer ciencia ficción no es hablar de cualquier cosa que podría suceder, sino lo que tú dijiste muy bien hace un rato, primero de estudiar el pasado. Estudiando el pasado viene el presente y ahí viene el futuro, es decir, estudiando lo que ha pasado, estudiando lo que ha sucedido, estudiando los grandes inventos, estudiando las grandes investigaciones, es como llegamos a plantear lo que sería nuestro futuro. ¿Es así? Sí. Bueno, como haciendo un resumen de cada cosa, por ejemplo, mira, es obvio, por ejemplo, antes de yo inspirarme con la ciencia, pues primero leí Faraday, Maxwell, Planck, Einstein, y luego ya vinieron de la física cuántica quienes la impulsaron más, como Schrödinger, Heisenberg, Pauli, incluso Hugh Everett, siendo físico, allá por mediados del siglo XX, empezó con la idea loca, entre comillas, del multiverso. Habló de la teoría de los muchos mundos, que aunque entre físicos lo discutían, entre científicos los discutían, claro que no le daban la razón, pero lo discutían, la gente común lo pudo haber llamado como fantasía. Claro. Pero son hechos reales. Luego vino Richard Feynman, y con los diagramas de Feynman logró ver la manera, primero es teórica, toda la ciencia es teórica, ¿no? Logró la manera de poder concebir lo que era un electrón y un antielectrón, que se llama positrón. Ahí es que se ve que el electrón puede ir hacia el futuro y al mismo tiempo puede regresar hacia el pasado, y de ahí vienen las teorías, como la de John Kramer, la interpretación transaccional, que habla de que no solamente es onda y partícula
esta función rara que tienen las partículas subatómicas, sino que se dispersan hacia el futuro y también hacia el pasado y llegan a converger en el... Es bien complicado. Pero incluso yo tengo una novela que se llama Una isla en el multiverso, que espero que pronto sea publicada. Está ahí en una editorial para ver si sale. Y yo trato de explicar este fenómeno de la conciencia de esa manera de superposición cuántica. Asimismo he leído a Roger Penrose, que trata de explicar también la conciencia con física cuántica, ¿no? Cómo a nivel de las microtubulinas en las neuronas hay una superposición que se está produciendo y al mismo tiempo deteriorando, ¿no? En forma al mismo tiempo, ¿no? Que hace insinuar de que hay ahí un proceso cuántico. La física cuántica está tan inmersa ahorita en la biología que incluso ya tiene una rama acerca de esto. De ahí, pensar en base a esta ciencia verdadera y de ahí tratar de proyectarla hacia el futuro, lo que puede ocurrir de manera verídica, ahí es lo que se diferencia de la ciencia ficción dura de la blanda. En algún momento se diferenció porque la dura habla de química, física, biología, y la blanda más bien toma aspectos de sociología, de psicología, y obvio, pues se dispara a mundos fantásticos con extraterrestres, naves espaciales. Pero más o menos, y ahí ya vinculando a tu pregunta en principio que decías qué opinaba de las conspiraciones, es difícil para un escritor, sobre todo, mantener los pies sobre la tierra cuando uno se emociona. Dicen que el papel aguanta todo, ¿no? Pero si tratas de direccionar tu característica, ¿no? Tu personalidad como escritor, hay historias, por ejemplo, en El Arca de los Sueños, hice literatura fantástica, ahora estoy escribiendo ciencia ficción dura. Es difícil mantenerse en el ámbito que sea creíble, en la certeza, porque uno puede de pronto imaginar por ejemplo, en esa conspiración. Pero lo que es el virus en sí existe y no salió en un laboratorio, es a mi apreciación. Que no sea bien llevada el proceso para terminarlo, ese sí es un punto aparte que considerar. Claro. Ahí sí hay una mano negra que está influyendo en cómo no salga la vacuna, en cómo la desinformación abunda en todo el planeta Tierra. Ahí sí hay mano negra, o sea, sí, está mal llevada toda esta pandemia. Pero bueno, son temas bien profundos que sí es bonito conversarlos, tener puntos de vista, ¿no? Para analizarlos. Pero no me dejo tentar de la locura de la conspiración a nivel global, los hombres de negro y todas esas cosas. Tengo que estar bien sentado para seguir escribiendo. Nuestro invitado es Richard Cedeño, una conversación muy interesante, realmente fantástica, como dice el nombre, ¿no? Hablar de ciencia ficción en el Ecuador todavía parece una utopía, pero existe. Hay gente como Richard que está dedicado 120% a investigar, a leer, a indagar para escribir sus novelas. Así que te felicitamos por esto, Richard. Nosotros vamos a hacer un corte comercial de 2 minutos. Volvemos e empezamos la segunda parte de este programa. Esto es